Extiendo un cariñoso saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Distinguidos participantes, muy estimados investigadores, especialistas y audiencia que nos acompaña en esta transmisión especial con motivo de la 18ª emisión del Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana 2018-2019. Si bien las medidas de contingencia adoptadas por la pandemia global del COVID-19 no nos han permitido realizar la ceremonia de premiación de esta edición en forma presencial, no queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer, a través de este video, a los investigadores que han sido premiados, así como de aquellos que han recibido menciones honoríficas y reconocimientos especiales a los investigadores extranjeros y aquellos que destacan en la labor de salvaguarda y organización de archivos históricos. En Fomento Cultural Banamex, nuestro propósito es impulsar la inversión en el desarrollo cultural, así como promover, preservar y difundir la cultura mexicana. Entre nuestros objetivos, se ha destacado el fomento a la investigación para profundizar en el conocimiento académico en temas trascendentales de nuestra historia y patrimonio artístico, mediante el desarrollo de proyectos y programas que realizan la identidad y la cultura de los mexicanos. Una de nuestras líneas de acción es el desarrollo académico y educativo, por lo que llevamos a cabo cátedras universitarias, seminarios, coloquios y certámenes, además de entablar la vinculación general con instituciones de educación superior y centros de investigación académica. Muestra de ello ha sido la realización del Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana, que desde 1984 se ha realizado en forma bienal e ininterrumpida y que hoy día es considerado un galardón único en su tipo y cuenta con el reconocimiento amplio en el gremio de los historiadores y la comunidad académica del país y en el extranjero. El premio se instituyó por iniciativa y voluntad de la familia Saravia y de Citibanamex a través de Fomento Cultural Banamex. Con el premio rendimos tributo a la memoria de don Atanasio G. Saravia, quien fuese un destacado miembro de dirección del Banco Nacional de México, además de ser un apasionado de nuestra historia, cuyo interés en esta disciplina lo llevó a escribir y publicar varias obras sobre este tema y particularmente de la región de su natal estado de Durango. El total de su obra en esta materia comprende 38 estudios, ensayos, monografías, discursos y conferencias, de las cuales, hasta su muerte, se habrían publicado en 31 libros y en diversos artículos en revistas especializadas. Entre estas publicaciones destaca la recopilación de sus obras en 4 volúmenes, realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que se presentó en la colección Nueva Biblioteca Mexicana con el título Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya. Por esta labor, don Atanasio fue reconocido y distinguido por diversas instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente a la Real de Madrid, y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana reconoce la labor académica que realizan especialistas de diversas disciplinas, quienes someten a concurso los trabajos de investigación en las categorías de tesis de licenciatura, maestría, doctorado, así como investigaciones profesionales que no se realizan con el propósito de obtener un grado académico e investigaciones particulares no vinculadas profesionalmente al ámbito académico histórico. También en el premio se reconocen los trabajos para investigadores extranjeros que dedican sus esfuerzos a una determinada región de México y la labor para organizar y rescatar valiosos archivos de nuestro país. La convocatoria de este certamen, en su trayectoria de 36 años, ha cumplido con el propósito de promover los estudios de historia regional mexicana con la finalidad de alentar a la investigación geográfica, cultural, eclesiástica y económica, por mencionar tan solo algunos de los temas que concursan y han contribuido al reconocimiento de quienes se dedican a su investigación.
Así lo constatamos por su creciente demanda, en que se han inscrito a concurso 2.063 investigaciones y se han premiado un total de 78 trabajos inéditos de investigación y beneficiado a 182 investigadores. En la convocatoria para la 18ª edición, lanzada entre los meses de octubre de 2018 y abril de 2019, se recibieron 172 investigaciones que se desglosan en 39 tesis de licenciatura, 34 tesis de maestría y 51 tesis de doctorado, así como también 22 investigaciones profesionales y 26 investigaciones particulares, mismas que fueron revisadas por nuestro jurado calificador, conformado por reconocidos historiadores y especialistas de la comunidad académica de nuestro país. Después de las jornadas de revisión y deliberación en las sesiones colegiadas de nuestro jurado, se galardonaron 5 investigaciones en las categorías participantes con un reconocimiento económico de 100,000 pesos para cada una, con una bolsa total de 500,000 pesos. También se han otorgado 10 menciones honoríficas y 2 reconocimientos a investigadores extranjeros, y adicionalmente se otorgaron 3 reconocimientos más por la labor de salvaguarda y organización de archivos. A todos ellos quiero externar mi reconocimiento por su trabajo y felicitaciones por ser merecedores de estos galardones, así como a todos los que participaron en esta convocatoria. Antes de concluir con mi intervención, quiero agradecer a los miembros del jurado muy especialmente por su profesionalismo de siempre y su apoyo en el arduo trabajo que realizan en la selección y calificación de los trabajos recibidos en cada convocatoria. Largas horas de lectura de varios miles de páginas han sido dedicadas con generosidad y conocimiento en aras de una cabal calificación a los trabajos presentados. También quiero agradecer la incondicional solidaridad de los miembros de la familia Saravia, que a lo largo de estos 36 años no han faltado a una sesión. Gracias también, y muy especialmente, a Citibanamex, el Banco Nacional de México, por apoyar la cultura y creer en los valores de la investigación y de la importancia de la historia como un instrumento de comprender mejor nuestro presente y fincar con más confianza el futuro. Para terminar, una vez más, reitero el agradecimiento a todos los que estudian e investigan la historia regional de nuestro país, así también como por su confianza en nuestra institución al participar en esta convocatoria del premio que hoy nos reúne a distancia y por seguir en esta transmisión además. No me resta más que expresar mi deseo porque todos se encuentren bien de salud, con su familia, y que en un futuro próximo podamos continuar en forma presencial con nuestras actividades cotidianas. A continuación, cedo la palabra a la doctora Erika Gabriela Panivano, que hablará a nombre del jurado. Mis colegas me hicieron un gran honor al pedirme que hablara a nombre de los miembros del jurado en la entrega del premio Citibanamex Atanasio G. Saravia, que distingue en su edición 18 a los mejores trabajos de historia regional concluidos en 2018 y 2019. Y se los agradezco, sobre todo porque me dan la oportunidad de reconocer el profesionalismo, la paciencia infinita y el buen humor con que Citibanamex y específicamente el equipo liderado por Cándida Fernández de Calderón, con María Ángel Camacho Gaos y Erika Garduño, que se hace cargo de la logística del concurso. Me permite además reconocer la generosidad de la familia Saravia, que con Fomento Cultural Banamex constituyó en 1984 el fideicomiso que hace posible este premio y cuyos miembros, Rosa Farrés, Pablo Herrera y Enrique González Saravia, nos acompañan cada mes y a quienes les toca a veces padecer las largas, acaloradas y bizantinas discusiones de los historiadores. La generosidad es una virtud que distinguía también a Atanasio Saravia, como persona y como historiador. En su afán por reconstruir la historia del terruño, de la patria chica, buscaba que ésta, además de erudita, bien documentada y rigurosa, fuera estudiada con amplitud de criterio, apartada totalmente, decía, de los resquemores de las luchas y de las ideologías de los partidos,
y que hiciera justicia a los debates que han brillado en nuestra historia. En su opinión, todas las experiencias y puntos de vista debían de ser tomados en cuenta. Merecían, cito, respeto y no simplemente ser arrollados por el solo himno de triunfo de los vencedores. Hasta aquí don Atanasio. La trayectoria del premio muestra cómo se ha consolidado y fortalecido. Es muestra de lo fértil que ha sido la generosidad de don Atanasio. En esta edición se recibieron 172 postulaciones. Estamos lejos ya de las primeras 5 ediciones en las que apenas se rebasaban los 30 trabajos. El poder de convocatoria del premio nos habla de la madurez de la disciplina y de las posibilidades de la historia regional. Quienes participamos como miembros del jurado hemos leído textos sobre casi todas las regiones del país entre los siglos XVI y XX y sobre los temas más diversos. En estas investigaciones, la geografía no está definida a priori, no es un mero telón de fondo, sino a un tiempo, factor esencial y producto de la historia. Los trabajos premiados son muestra del talento, el rigor, la profundidad en la investigación y la capacidad de reflexión e imaginación de jóvenes historiadores, de investigadores consolidados y de quienes, como Atanasio Gesarabia, escriben historia por amor a Clio. Como verán, en esta edición, el jurado encontró méritos en abundancia. Consciente de la calidad excepcional de estos trabajos, otorgó, además de los premios, 9 menciones. Estas investigaciones nos permiten asomar a diversos espacios, a Chiapas, Jalisco, la Sierra Madre Oriental Veracruzana, el Valle del Mezquital, los márgenes contenciosos de la América Septentrional, la zona de influencia económica de la ciudad de Querétaro, el Bajío, la Sierra de Juárez en Oaxaca, las zonas de refugio yucatecas, la Tierra Caliente michoacana, la cuenca hidrológica del Valle de México, el Valle de Toluca y los paisajes duranguenses. Y también a las complejas facetas social, cultural, política, económica, militar y religiosa que constituyen nuestra experiencia como nación. Es además fuente de satisfacción que uno de los trabajos premiados sea la última tesis que dirigiera Bernardo García Martínez, historiador que tanto contribuyera a la forma en que se piensa y se escribe la historia regional. El premio distingue también a quienes han contribuido de forma destacada y muchas veces en condiciones desafiantes a construir los acervos documentales que son el fundamento de la historia regional, y en esta ocasión a quien ha realizado una notable labor de preservación de otro tipo de fuente histórica, el patrimonio artístico. El trabajo que realizan es el que permite que se escriba más y mejor historia regional. El premio permite también reconocer a aquellos colegas a los que describimos como extranjeros, pero que por su trabajo y enseñanzas se han vuelto nuestros y que han desbrozado caminos y contribuido a que conozcamos mejor la historia mexicana. Esta edición del Premio Sarabia muestra que, a todas luces, la historia de la región, la historia vista desde la región, goza de muy cabal salud y promete enriquecerse. Don Atanasio, creo, estaría muy satisfecho. En la categoría de tesis de licenciatura, el primer premio se ha otorgado a Alma Rosa Martínez González por su trabajo titulado Un largo proceso de despoblamiento, la desaparición de los pueblos Coxo, Acuespala, Coapa, Coneta y Escuitenango, en la provincia de Chiapas, siglos XVII al XIX, por la Universidad Nacional Autónoma de México. La mención honorífica de licenciatura se otorgó a 2 trabajos. El primero, para Alejandra Catalina Díaz Landa por su trabajo El primer fruto de las libertades conquistadas, el Partido Católico Nacional en Guadalajara, 1911-1914, por la Universidad de Guadalajara. Y la segunda mención para Elías Hernández Tocogua por el desarrollo económico y desamortización en Córdoba, Veracruz, de 1856 a 1877 por la Universidad Veracruzana. De las tesis de maestría, el premio en primer lugar se otorgó a Rodrigo Perujo de la Cruz por su trabajo titulado Conflicto, Rebelión y Autoridad Indígena en los pueblos de indios de Actopan, 1710-1770, por la Universidad Nacional Autónoma de México. La mención honorífica de maestría se da en 3 menciones.
Carolina Martínez Quintero por la actividad crediticia del Convento de Santa Clara de Jesús de Querétaro, 1769-1804, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nelson Jofrac Rodríguez Casares por Janambres, mitote fronterizo, cohesión étnica y zonas imprecisas en América Septentrional Oriental, siglos XVII-XVIII, por el Colegio de San Luis. Y la tercera, a Joaquín Edgardo Espinosa Aguirre, por defensa y militarización contra insurgente en la Comandancia de Guanajuato, 1813-1816, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre las tesis de doctorado, el primer lugar es para Tatiana Pérez Ramírez por su trabajo titulado Municipios de la Sierra Juárez, Configuración Espacial, Participación Armada y Organización Política, 1855-1939, por el Colegio de México. Y se han otorgado 2 menciones en el nivel de doctorado. Para Alejandra Vadillo, por Rumbo al Corazón de la Tierra Macehual, la campaña militar de Yucatán contra los mayas, 1899-1904, por Ciesas Peninsular. Y a Luis Alejandro Pérez Ortiz, por Fausto en el Trópico Seco, el Distrito de Riego de la Tierra Caliente de Tepalcatepec, 1927-2011, por el Colegio de Michoacán. Sobre las investigaciones profesionales, el primer lugar en la investigación fue para Edmundo López de la Rosa por su trabajo el Canal Nacional, el Canal de Chalco y el Canal de Cuemanco, por el derecho humano al agua y un medio ambiente sustentable de la Ciudad de México. La mención honorífica de investigaciones profesionales fue para Francisco Javier Bonilla Vázquez, los Kumiai, una tribu entre fronteras. De las investigaciones particulares, el premio se otorgó a Horacio Campos Lozada por su trabajo El Tianguis de Toluca en la historia regional del Valle de Toluca, Estado de México. Y una mención para Pedro Núñez López por Las Piedras Ruinosas, un día en la historia de Durango. Adicionalmente, en esta edición, el jurado ha otorgado una mención especial al doctor Adolfo Martínez Romero por el rescate del acervo pictórico de la Catedral de Durango. A todos estos ganadores, de verdad, muchísimas felicidades y continúen con este empeño en favor de la historia regional. A continuación, cedemos la palabra a Tatiana Pérez Ramírez, ganadora del premio de la categoría de tesis de doctorado. Estábamos a pocos días de hacer la ceremonia y ahora me encuentro, después de varios meses, con la satisfacción de estar con vida y con salud para agradecer a los miembros del Fomento Cultural Banamex, al jurado evaluador del Premio Banamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana 2018-2019, a las y los colegas investigadores que obtuvieron distinciones en sus trabajos, a las y los invitados que ya no pudieron llegar. Nada sustituye la presencia, la ceremonia, ni tampoco los brindis, pero las medidas responsables de Banamex fueron muy importantes y se aplaude que en estos momentos podamos tener estos espacios. En estos momentos yo quiero agradecer la oportunidad para darme voz y expresar en qué contribuye mi investigación a la historia regional mexicana. Por ello, me detengo a explicar el proceso de elaboración de mi trabajo titulado Municipios de la Sierra Juárez, Configuración Espacial, Organización Política y Participación Armada, 1855-1939, dirigido por el doctor Bernardo García Martínez. Este discurso lo divido en 2 partes. Una primera parte yo hablo sobre lo que es el trabajo documental como uno de los retos y un siguiente también desafío que fue la parte teórica conceptual. Comienzo con esto, el inicio de la investigación, documentos y perspectiva a nivel local. Esta investigación surgió de las inquietudes por conocer qué había sucedido en la Sierra Juárez de Oaxaca durante la Revolución. Mi interés principal era acercarme a la región de procedencia de mi familia a partir de la historia de los grupos sociales locales. La primera dificultad fue la consulta del archivo de Ixtlán, que se encontraba retirado del Archivo General del Estado de Oaxaca
por una nueva catalogación. En ese momento decidí cambiar el tema de investigación, pero para mi fortuna, mi director de tesis, Bernardo García Martínez, me cuestionó y me dijo si yo quería que los documentos me los fueran a dejar al escritorio. Entonces, él me incentivó a ir a los pueblos a buscar la información. Así comenzó este viaje de investigación con un explorador experto. Me fui a la Sierra Juárez a iniciar mi trabajo de campo. Ahora, quiero comentar que ya para esta tesis yo tenía la experiencia de trabajo de campo en mis investigaciones precedentes, una de ellas en la Sierra Purépecha, Michoacán, y la otra en la ciudad de La Paz, en Bolivia, con digamos, el trabajo y la dirección del doctor Adolfo Gili. Pero conviene decir que en el caso de Oaxaca fue diferente, porque esta tesis se fundió con mi experiencia de vida. Y de hecho esto yo lo veo como una experiencia de investigación relacionada con mi familia. Fue el regreso a mis entrañas, fue el regreso a mi pueblo, San Pablo Macuiltianguis, de donde es mi familia paterna, y también el acercamiento con Santiago Comaltepec, el pueblo de donde es mi familia materna. Y bueno, también comento que estos dos pueblos, si bien son vecinos, no son precisamente amigos, y este espacio, digamos, esta área, es una zona, digamos, de frontera cultural entre grupos zapotecos y grupos chinantecos. Algo que es importante para mí son mis recuerdos de la niñez, cuando viajé por varios pueblos de esta sierra para asistir a los torneos de básquetbol. Y aquí abro un paréntesis para comentar que el básquetbol es uno de los deportes que generan pasión, que generan bastante emoción en la población de la Sierra Juárez. En cada uno de los pueblos, en las fiestas patronales se hacen torneos locales, pero aquí en la Sierra Juárez se hace un torneo importante, que es la Copa 21 de marzo, que se hace cada año en el pueblo de San Pablo Guelatao. De hecho, mi tesis inicia con esta ceremonia tan relevante para la sierra, donde yo digo que estos pueblos que se enfrentan en la cancha de básquetbol tienen una historia larga de enfrentamientos en el campo armado y en el campo político. Pues bueno, este tipo, digamos, de dinámicas culturales y sociales como es el básquetbol estuvo muy presente en mi familia. Mi padre, Rodolfo Pérez, fue jugador de básquetbol, tirador de tres, y él nos llevó a los distintos torneos y pueblos de la sierra. Y ya sea en camiones de Redilan o en aventones o con el transporte que costeaba el ayuntamiento, llegábamos con mi papá y con mi mamá, Flor Ramírez, a la cabecera municipal sede donde se realizaba el torneo a buscar dónde comer, dónde pasar la noche. Mi infancia estuvo llena de básquetbol, acompañada de una mochila y cobijada por una chamarra roja que atenuaba el frío de la sierra. 22 años después volví a recorrer estos pueblos, pero ahora con la compañía de mi tío Filemón Pérez, y fuimos pueblo por pueblo a buscar los documentos. Iba en busca de la historia de los pueblos, pero bueno, también iba en busca de nuestra historia. De la veintena de localidades visitadas, me encontré con buena recepción e interés en algunos lugares, desconfianza en otros lados y hermetismo por parte de algunos. Después de ir y de venir en entrevistas con presidentes municipales, reuniones con los cabildos, presentaciones en asambleas comunales y una que otra huida desesperada ante la inconformidad de uno que otro grupo de pobladores que no quería que hurgaran sus papeles, al final conseguí entrar a esa habitación del Palacio Municipal que se rotula como archivo. Uno de los logros más importantes de esta investigación fue encontrar la documentación y el archivo municipal de Ixtlán de Juárez, la cabecera del distrito, que es la piedra angular de mi trabajo. También ahí quiero mencionar el papel de otros pueblos como Guelatao, Teococuilco, Capulalpan, y una sorpresa muy grata la tuve con la agencia municipal de El Rosario Temextitlán. Después de esta búsqueda fui a rodear lo que es la Sierra Juárez y me dirigí hacia los archivos municipales de Oaxaca, de Etla, Tlalistac, y esta información la contrasté con las colecciones privadas,
con los acervos judiciales, con los acervos militares en Sedena, con algunos otros documentos del Archivo General del Estado de Oaxaca, por supuesto también con el AGN. El producto final fue dar cuenta de la persistencia y la adaptación de los municipios de la Sierra Juárez en un momento de cambios relevantes del país por la fragmentación del poder político y la inestabilidad de mediados del siglo XIX hasta la centralización política de la cuarta década del siglo XX. Ahora bien, he comentado que esta búsqueda fue todo un desafío y fue todo un logro. Pero otra parte muy importante de esta tesis es el aparato conceptual y cómo fui armando los conceptos que también, digamos, dan forma a esta investigación. Uno es región y el otro es municipio. Y por eso me dirijo hacia este aparato conceptual. Al inicio de mi tesis, uno de los mayores retos fue explicar el concepto de región. Aquí mi tutor me pidió que yo construyera el concepto de región en mis palabras a partir de mi caso de estudio. Bueno, y para mí fue pues, realmente casi una misión imposible, porque lo que yo hacía era citar a un autor experto sobre el concepto de región y ya. Uno de los que citaba, evidentemente, era mi tutor, pero creo, en el fondo, no entendía bien lo que quería decir este concepto. Y bueno, me costó mucho trabajo, de hecho me costó años entender la teoría y posteriormente cuando me adentré al análisis de las teorías de redes, del lugar central y cuando conocí a geógrafos como Keith Chapman, entre otros, logré ver incluso el armazón teórico de los mismos trabajos de mi tutor, de Bernardo García Martínez. Y bueno, de acuerdo a esto, analicé la configuración de la Sierra Juárez a partir de 4 etapas. Con esto, observé que la denominada Sierra Juárez fue resultado del proceso de transformaciones que se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Tal denominación comenzó a utilizarse posteriormente a la formación de las Guardias Nacionales, la Guerra de Reforma y la intervención extranjera en donde se obtuvieron triunfos armados. Durante ese periodo se hizo visible la reconfiguración de un espacio que empezaba a ser funcional a finales del periodo colonial y que se adaptó a los nuevos tiempos. En ese sentido, conviene mencionar que la Sierra Juárez es un constructo moderno que forma parte de esta disolución del régimen novohispano, del periodo novohispano, y forma parte del México independiente. Y bueno, este proceso se alargó hasta el periodo ya de la Revolución Mexicana e inicios del siglo XX. Por ello hay evidencias de que la Sierra Juárez es una entidad dinámica que se fue modificando de acuerdo con los nexos, vínculos y relaciones entre municipios. Los cambios y las variaciones de estas conexiones responden a diversos factores, pero en esta tesis yo privilegié 2 elementos importantes, la organización política y la participación armada. Conviene enfatizar que este espacio funcional comparte rasgos comunes en términos sociales, políticos, culturales, así como un medio físico singular, pero no es una entidad monolítica con límites fijos. Tampoco es un ente estático, ya que ha ido cambiando con el tiempo. Si bien en este espacio hay rasgos dominantes, coexisten una gran diversidad de elementos. Dicho lo anterior, y este es el resultado de esta investigación y esta tesis, no inicié ya con ese concepto de región o con la idea de la delimitación espacial. Al contrario, lo que yo hice fue mostrar mi instrumental teórico, mis herramientas teóricas y ver cómo poco a poco se va configurando el espacio y resulta una región y esta, la Sierra Juárez. Pero antes de seguir, quiero mencionar algo que es bastante curioso. En varias ocasiones, en congresos, encuentros académicos, me preguntaban por qué un experto en el periodo colonial, como lo fue Bernardo García Martínez, dirigió esta investigación del siglo XX. Bueno, pues la respuesta puede ser sencilla y compleja a la vez, porque cuando yo fui estudiante de los seminarios de Bernardo García Martínez y le comenté sobre este proceso de la Revolución Mexicana, sobre todo en la Sierra Juárez, él me recomendó que se viera, pero desde digamos, la larga duración, desde la larga data. Y con esto, tomar atención en un elemento clave, que es el municipio.
Y ahí estaba la parte importante de esta investigación. Y esto está relacionado con los intereses de Bernardo García Martínez de interesarse en el presente y en el pasado de estos pueblos. En años recientes se había dedicado a elaborar una base de datos donde seguía la genealogía de esos pueblos de por sí y su forma actual, en donde había una constante, la organización corporativa, política y territorial. Por ello, me dejó como tarea pensar cómo se podía nombrar a esos antiguos pueblos de indios en el siglo XIX, ya que las denominaciones de comunidades indígenas o pueblos indígenas no lograban o no logran, digamos, explicar estas organizaciones políticas territoriales para el siglo XIX. Dicho lo anterior, y a modo de resumen, consideré al municipio como una corporación política territorial compleja y sofisticada con sistemas de autoridad, ámbitos políticos de deliberación, obligaciones colectivas con relativa autonomía y heredera de los pueblos de indios, que a su vez conserva elementos de estructuras prehispánicas. Este punto de llegada de mi tesis doctoral ahora ya puede considerarse pues el punto de partida para siguientes investigaciones. Lo destacado de todo esto es que con la mirada hacia el municipio se visibiliza la organización política compleja, donde hay jerarquías, pugnas, divisiones, así como momentos de alianza y solidaridad. Con esto nos alejamos de las visiones idílicas y románticas del mundo indígena. Considérese mi trabajo como un esfuerzo por tratar de ver momentos de crisis y de participación política donde no se buscaron causas nacionales ni se defendieron posiciones ideológicas, sino que respondieron a motivaciones locales, algunas políticas y otras sociales. Quien trabaja la historia de los pueblos sabe muy bien lo que digo y de todos estos conflictos y estas pugnas que tienen mucho tiempo. Como pueden escuchar, esta tesis se introdujo en la trama de los municipios de una sierra que adoptó el nombre de Juárez, pero que cobró forma gracias al dinámico entramado de relaciones políticas de sus pobladores y sus municipios en momentos de la articulación de las Fuerzas Armadas en un periodo de crisis por la guerra y en la fase de la reorganización del Estado. Todo esto se llevó a cabo con rigurosidad y un honesto intento de precisión teórica y conceptual. Intenté hacer mi mayor esfuerzo y una revisión de archivo sólida, llena de pasión por la historia y con mucho compromiso. Espero que este trabajo sirva para acercarnos a esta región oaxaqueña y para conocer la historia a nivel local de estos municipios. Expuestos estos puntos, no me queda más que agradecer todos los apoyos que recibí en estos años de investigación. Aprovecho para expresar mi gratitud al Colegio de México por la formación académica de excelencia y el respaldo institucional, a la gente de la Sierra Juárez que me abrió la puerta de sus casas y que me abrió la puerta de su historia y de sus documentos antiguos, a mi familia que siempre me ha apoyado y que me ha impulsado en todo momento. Y bueno, comienzo con este, digamos, discurso para ofrecer un pequeño homenaje a modo de ofrenda a mi tutor, quien me dio todas las herramientas para desarrollar una investigación con estas características. Y bueno, sirve este discurso para recordar a este hombre que nos dejó el 4 de septiembre del 2017. Ella no está con nosotros y él ya no se encuentra físicamente, pero tenemos la inspiración para desarrollar las investigaciones, tenemos sus libros, tenemos sus aportaciones teóricas y una perspectiva que puede dar todavía muchísimos frutos. Muchas gracias. El día de hoy me toca hablar sobre la labor de los galardonados en los reconocimientos a la labor de salvaguarda, organización de archivos y mención por el rescate y salvaguarda del patrimonio histórico regional. Hay tareas en esta vida que solo se pueden emprender y lograr cuando hay de por medio una profunda pasión. Y ese es el caso del rescate, salvaguarda y organización del patrimonio histórico de una región.
Esta es una característica distintiva de los galardonados de la 18ª edición del Premio Atanasio Gesarabia de Historia Regional Mexicana 2018-2019. En la categoría de reconocimientos a la labor de salvaguarda y organización de archivos, tenemos a 3 mujeres de un temple extraordinario. Las menciono en orden alfabético debido a que el trabajo de las 3 es único. Ellas son Ednaide Grijalva Larrañaga, Marta Rodríguez García y Teresa Rojas Rabiela. Además, el doctor Adolfo Martínez Romero obtuvo mención por el rescate y salvaguarda del patrimonio histórico regional. Ahora bien, hablaré un poco de cada una de ellas. Bueno, un poco porque no, el espacio no da para más. Ednaide Grijalva Larrañaga, ella es oriunda de Baja California y es en el estado de Baja California donde ha desarrollado una extraordinaria labor de rescate de archivos. Los archivos regionales, en realidad, en la década de 1970 es cuando hay un movimiento muy fuerte y comienzan a organizarse. En el caso de Baja California, el acervo que había en Baja California era prácticamente nulo, inexistente. Entonces, Ednaide Grijalva se dio a la tarea de buscar en otros repositorios, principalmente en el Archivo General de la Nación, lo que había, la documentación que había sobre Baja California en otros repositorios. De 1988 a 1995 más o menos, estuvo trabajando con un grupo de investigadores dentro de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, para registrar lo que había de documentación en Baja California en el Archivo General de la Nación. Recibió apoyo, por supuesto, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Baja California, del CONACYT y del Proyecto Cultural de las Fronteras. Y revisaron muchos archivos o fondos dentro del AGN. Pero además se dieron a la tarea de buscar el archivo histórico, la documentación dentro del archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, en la colección Dublán y Lozano, en el boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la Compañía Mexicana de Terrenos del Río Colorado, en el archivo Porfirio Díaz de la Universidad Iberoamericana, en el archivo Pablo Herrera Carrillo de la Universidad de las Américas en Puebla, en todas las noticias que encontraron en La Nación, periódico del PAN, y en la biblioteca de Lina también, el periódico El Sinarquismo y la miscelánea. Desde entonces, Ednaide ha sistematizado toda esta documentación y se encuentra a disposición de los estudiantes y de los profesores dentro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, que tiene sede en la sede de Tijuana. Y por supuesto es una apasionada de la historia, su obra histórica es muy amplia, muy vasta y es una especialista, una gran especialista en la historia de la región de Baja California, o sea, el noroeste y en el noroeste de México. La siguiente persona de la que quiero hablar es de Marta Rodríguez García. Ella es oriunda de Saltillo, en el estado de Coahuila. Es una persona muy entusiasta y lleva más de 40 años dedicada a la búsqueda, rescate, organización y difusión de archivos de carácter federal, estatal, privados y municipales también. Ella, con el primer archivo que comenzó es con el rescate y la organización del archivo del general Genovevo de la O, que entregó al Archivo General de la Nación. Posteriormente organizó el Archivo Municipal de Saltillo y el Archivo General del Estado de Coahuila. Y también ha trabajado en varios de los archivos municipales, como el Archivo de Torreón. Marta es una persona sumamente entusiasta y tiene una vasta producción historiográfica. Actualmente dirige dentro del Centro Cultural de la Universidad Iberoamericana en Saltillo, Centro de Extensión Saltillo de la Universidad Iberoamericana, el proyecto Archivo para la Memoria, que consiste en el rescate de archivos de carácter particular, fondos documentales personales, familiares y de pequeñas empresas,
con el objeto pues, también de conservarlos, organizarlos y difundirlos. Y se ha dedicado Marta muchísimo a la promoción de la historia regional, al igual que Aide. Las dos son extraordinarias difusoras de las historias regionales. La tercera persona de la que quiero hablar es de la doctora Teresa Rojas Rabiela. Ella es una persona también muy entusiasta, igual que Naide y que Marta Rodríguez. Es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde obtuvo el título de etnóloga con especialidad en etnohistoria y la maestría en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su doctorado lo hizo en ciencias sociales con especialidad en antropología en la Universidad Iberoamericana. Teresa Rojas también es una investigadora incansable, tiene una vastísima producción académica y en este caso lo que quiero destacar, porque pues, sus logros y sus premios y sus distinciones son muchísimas, es el esfuerzo magnífico que realizó para el rescate de lo que se conoce como el Archivo Histórico del Agua, que estaba en la Comisión Nacional del Agua. Y esto se hizo en 1993, es un archivo muy importante. Y también se encargó de la modernización del Archivo General Agrario, y son tareas que realizó en la década de los años, 1990. Y con todo esto pudo hacer distintos proyectos editoriales para la difusión de tan importante acervo cultural. Las tres son muy dinámicas y ciertamente en el trabajo de la organización, del rescate y la organización y la difusión de los archivos, si no hay un dinamismo interno bárbaro, parece que no se avanza. Y las tres han sido extraordinarias, cada una en distintas regiones, en distintos archivos. Finalmente, nada más quiero mencionar que el doctor Adolfo Martínez Romero se ha dedicado al registro de todo lo que es el patrimonio pictórico del estado de Durango, de la ciudad de Durango y del estado de Durango. Entonces es también un personaje que con pasión se ha dedicado a registrar toda esta obra pictórica que existe en el estado de Durango y con ello propiciar su rescate. Este sería el perfil más de los galardonados en esta modalidad. Es para mí un honor, en nombre del jurado del Premio Atanasio G. Saravia de Historia Regional que otorga bianualmente Fomento Cultural Banamex, expresar unas palabras sobre los dos investigadores extranjeros a quienes se les otorgó en la 18ª emisión del premio el reconocimiento por su trayectoria académica como estudiosos de la historia regional de nuestro país. Cynthia Reidin, de nacionalidad norteamericana, y Herbert Nickel, de origen alemán. Me congratulo también porque a los dos les conocí hace más de 35 años, cuando interesados en la historia mexicana y convencidos de la importancia de incursionar en los archivos, acudieron a los acervos históricos de la Universidad Iberoamericana. Cynthia, además de la amistad que tenía con Yandel Lloyd, otra muy valiosa historiadora de lo regional, acudió a la Iberoamericana atraída por la colección Porfirio Díaz. En esa época, ella era investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sus intereses versaban sobre Sonora en el Porfiriato y la Revolución, mientras que el atractivo para Herbert Nickel en nuestros acervos fue la consulta de los archivos de dos haciendas ubicadas en Tlaxcala. Desde entonces, he tenido el privilegio de observar los importantes logros de estos dos investigadores que los hacen hoy referentes obligados para la comprensión de nuestra historia regional, y sus trayectorias motivaron al jurado del Premio de Historia Atanasio G. Saravia para que se les distinguiera con el reconocimiento bianual como investigadores extranjeros de la historia regional. Las numerosas y significativas aportaciones de Cynthia, en su mayoría, se refieren a la historia del noroeste, específicamente de Sonora, del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, mientras que Herbert se inició en la investigación histórica a la par de su trabajo como topógrafo en el magno proyecto Puebla-Tlaxcala
impulsado por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Su primer interés fueron las comunidades indígenas y las haciendas de esa región. Los últimos 20 años, de manera casi obsesiva, profundizó en la historia agraria y tecnológica de Yucatán. Ambas regiones, muy diversas entre sí, fueron estudiadas en una vasta temporalidad que comprendió los siglos XVII al XIX. No pretendo exponer sus currícula. En esta breve intervención solo quiero resaltar algunos aspectos de sus trayectorias. Cynthia Reydin, su formación fue en la disciplina histórica en la década de los años 60 del siglo XX, y culminó en los años 90 con su doctorado por la Universidad de San Diego, California. Sus primeras investigaciones las realizó en México, como ya he expresado, como investigadora del Instituto Nacional de Antropología Histórica. Ahí trabajó 17 años. A partir de 1990 ha sido académica de numerosas universidades norteamericanas, entre estas las de Missouri, Illinois, Nuevo México y Carolina del Norte. Y ha publicado una decena de libros. Además del valor de sus publicaciones como autora, cabe destacar su capacidad de convocatoria como coeditora y coautora. En adición a esto, publicado de su autoría, hemos podido apreciar más de 60 artículos. No es posible detallar aquí cada uno de sus escritos. Lo que quisiera más bien resaltar es que el eje de la mayor parte de la producción impresa de la doctora Reydin versa sobre la historia de Sonora y los espacios de frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. Sus orientaciones teórico-metodológicas han ido cambiando con el tiempo. Los primeros estudios fueron realizados en el contexto en que los historiadores del siglo XX privilegiaron la historia social y económica de los campesinos, de los rancheros, de los naturales de la tierra y su relación con los misioneros del norte mexicano. Años más tarde, Cynthia, inmersa en las corrientes de la historia cultural, se aproximó a la historia comparada de dos zonas muy importantes en América de carácter misional o con trayectoria misional en su historia. Los jesuitas en Chiquitos, o sea, los evangelizadores jesuitas en Chiquitos, Bolivia, y los misioneros jesuitas en Sonora. En años recientes se aprecia en sus escritos el interés por la historia de fronteras, en específico la del noroeste, así como en sus más recientes trabajos podemos apreciar los estudios del noroeste mexicano desde una perspectiva ecológica y en el marco de la historia global. Esperamos con ilusión para el año 2021 su más reciente libro, que versa sobre los desiertos pródigos y sombras imperiales, semillas de conocimiento y corredores de migración en el norte de la Nueva España. Comprenderá un amplio periodo de 1680 a 1820. Este libro ratificará a la comunidad científica y al público en general el merecido reconocimiento que ha otorgado Fomento Cultural Banamex a la doctora Cynthia Reydin. Las palabras que quiero expresar sobre el doctor Herbert Nickel constituyen mi más sentido homenaje al amigo historiador sabio, generoso y discreto. El doctor Nickel falleció a mediados de junio. Unas semanas antes, Herbert había a sus 85 años tenido en sus manos su diploma y la medalla que se le otorgó por el reconocimiento a la trayectoria histórica en la investigación regional de nuestro país. A diferencia de Cynthia, Herbert no estudió historia. Su primera formación a principios de los años 60 fue en Múnich como ingeniero topógrafo y a principios de los años 60 Herbert optó por participar en la Universidad de Erlangen en Nuremberg en un programa de posgrado sobre economía, geografía, sociología, y después obtuvo su doctorado en Friburgo,
nuevamente en las disciplinas de la sociología, geografía y en este espacio, en este periodo, en etnología. Incursionó en la disciplina histórica de manera autodidacta, con la convicción de indagar en los archivos para dar respuesta a sus inquietudes sobre el pasado y no confiar solo en las afirmaciones en obras impresas que con frecuencia percibía que los historiadores repetían sin fundamento. Su profesor de geografía, el doctor Tichy, fue quien lo convenció de cruzar el Atlántico y en lugar de acudir a los Estados Unidos a una especialización, le sugirió continuar su formación en México y en calidad de topógrafo se incorporó al proyecto que ya he mencionado. En el proyecto que participó, es interesante que se acercó y se aproximó a la arqueología porque fue el topógrafo del gran proyecto hasta ahora inédito del doctor Peter Scholl, quien pretendía registrar los sitios arqueológicos de la región Puebla-Tlaxcala. Era un trabajo verdaderamente exhaustivo y lamentablemente hasta la fecha está inédito. Ahí se inició el doctor Nicket en los hallazgos arqueológicos de esa región en la disciplina histórica. Los habitantes y la complejidad del espacio en el que trabajó día a día realizando esos levantamientos arqueológicos sedujeron al doctor Nickel y a la par de sus responsabilidades topográficas se inició en los estudios de los pueblos indígenas y posteriormente de las haciendas de la región. Los últimos 20 años, de manera casi obsesiva, profundizó, como les dije, ya en la historia de Yucatán. Ambas regiones son muy diversas entre sí y fueron estudiadas por el doctor Nickel desde los siglos XVII al XIX. No podemos mencionar aquí su extensa obra publicada sobre México, pero es obligado al menos citar el libro que se derivó de su tesis doctoral, editado en español por el Fondo de Cultura Económica, Morfología Social de la Hacienda Mexicana, una obra que es referente obligado para la comprensión de la historia agraria de nuestro país. Si tuviéramos en breves palabras que definir a Herbert Nickel, podría decirse que como científico legó a la disciplina histórica su ser y quehacer interdisciplinar y su vocación y pasión por la historia regional de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cristina Torales por su amable intervención. Saludo con afecto a los investigadores y académicos, a los miembros del jurado calificador, a nuestros colegas y al público que generosamente atiende esta ceremonia especial. En Citibanamex, por más de un siglo, hemos acompañado la construcción de nuestro país, buscando favorecer el crecimiento económico y una mayor igualdad de oportunidades para todos. Orgullosos de ser Banco Nacional de México, hemos formado parte de la historia de nuestra nación desde hace 137 años y reconocemos el valor de revisar nuestro pasado para comprender el presente e imaginar un mejor futuro. Conscientes además de que somos un país diverso, destacamos la importancia de escuchar las diferentes voces, personajes y sucesos que desde Baja California hasta Yucatán destacan por su particularidad. La historia regional nos permite eso, y el premio que hoy nos convoca nos da la oportunidad de reconocer la labor y brindar una plataforma de difusión para aquellos investigadores que le dedican su tiempo. Nuestro interés por incentivar el premio Citibanamex Atanasio G. Saravia se acompaña también de un genuino interés práctico, conocer lo que sucede en cada una de las comunidades en las que operamos. La actividad bancaria de siempre se da en contacto con las personas y su entorno, y entender qué pasa en cada lugar hace al buen banquero y hace las buenas decisiones. La historia regional nos aproxima a estos objetivos. Desde 1984,
el premio Citibanamex Atanasio G. Saravia, de Historia Regional Mexicana, ha tenido la finalidad de alentar los esfuerzos de los interesados en este campo, desde estudiosos de los grados de licenciatura, maestría y doctorado, hasta investigadores dedicados a temas altamente especializados, sin dejar de incluir a personas que no están vinculadas formalmente a instituciones académicas, pero que están convencidas en la fuerza explicativa que posee la historia. En este sentido, cada edición del premio nos recuerda una utilidad adicional de esta disciplina y que en este tiempo es de gran relevancia. La historia, en su parte más noble, cumple funciones de reconciliación y de entendimiento entre los diferentes. Con este premio, honramos también a un destacado director de Banco Nacional de México, don Atanasio González Saravia y Aragón. Don Atanasio, investigador autodidacta, se percató, por su trayectoria de vida y por su experiencia profesional, de la importancia de estudiar la historia de México por regiones, con toda su diversidad y complejidad. En una trayectoria de más de 3 décadas, este certamen ha revisado más de 2,000 investigaciones, de las cuales se han premiado cerca de 80 trabajos, destacando a 182 investigadores con incentivos económicos, reconocimientos y la difusión de sus trabajos. Felicito calurosamente a los 15 investigadores que recibieron un premio o mención honorífica provenientes, y nótese la diversidad geográfica de Baja California, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Reconozco también la labor de 2 distinguidos investigadores extranjeros que mucho apreciamos se hayan interesado por nuestro país, y no menos importante, la labor de 3 profesionales que realizan la fundamental y trascendente labor de salvaguarda y organización de archivos, indispensable para la conservación y documentación de nuestro pasado. De forma muy especial, agradezco el trabajo que voluntariamente han realizado los miembros del jurado de esta edición, todos ellos reconocidos representantes del gremio de los historiadores y de las instituciones académicas más destacadas de México. Gracias a todos los concursantes por su participación, confianza y por permitirnos conocer más y mejor de México y de sus regiones. Con mucho orgullo, reitero que el compromiso del Banco Nacional de México por fomentar la historia regional del país continúa, con la convocatoria abierta para el 19ª edición del Premio Atanasio G. Saravia, que se encuentra abierta en este momento, a la cual pueden registrarse de forma digital a través de nuestro sitio web. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Muy buenas noches.